Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión tendremos, como siempre, un tema sumamente interesante que yo espero que ayude a muchas parejas que nos siguen y la aprenderemos y la escucharemos en la voz de Nadine Terrein. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues voy a hablar de violencia en la pareja. Si esta cosa me deja. Es que eso es lo malo de salir de nuestras casas, que Sí. ya cuando queremos reunirnos de nueva cuenta para hacer de manera más cercana los programas, pues las cosas se complican un poco. se nos complica todo y como que ya tenemos un sistema. Así y es. todo se está todo se cambia. cambiando. Entonces, bueno, estamos aquí muy felices de estar las tres juntas. Otra vez. Otra vez. La pandemia no nos ha dejado hacerlo muy frecuentemente, pero... Y además en facha dominguera hoy. Facha dominguera. Y disfrutando mucho de este rico sol, que por fin la lluvia nos deja. Que por fin un rato. Bueno, pues entro en materia porque pues estuve pensando, así como yo a qué tema voy a hablar, y me parecía importante hablar de esto de la violencia, porque de pronto hay bastantes mitos respecto de la violencia que hacen mucho más difícil atenderla, salir de ella, y vamos a hablar, voy a terminar por los mitos. Quiero empezar por, primero definir, la violencia de pareja está muy enmarcada en el tema de violencia de género, porque aunque no significa que las mujeres no seamos agresivas o de pronto violentas con nuestras parejas, la proporción es una locura. Las mujeres son mucho más víctimas de violencia, y esto tiene una base que es muy cultural, ¿no? Y entonces, bueno, la definición de violencia de género de la ONU y de la Organización Panamericana de la Salud es todo acto de fuerza física o verbal, coerción o privación amenazadora para la vida dirigida al individuo, mujer o niña, que cause daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad, y que perpetúe la subordinación femenina, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Quiero hacer una acotación. Justo ayer estábamos platicando con mi hermano, y mi hermano estaba muy enojado con el tema de estas chicas que fueron atropelladas y que desgraciadamente una falleció. Y decía que de todas maneras, o sea, que iban a juzgar a este cuate, que ya estaba detenido porque se entregó, y que iba a haber como pues consecuencias para este cuate. Y algo decía, bueno, pero ya no va a ser feminicidio. Decía, bueno, es que no, al contrario, justo porque falleció esta chica, van a insistir mucho en que sí se considere un feminicidio. Estaba muy molesto diciendo, es que ¿a poco o sea, el homicidio de un hombre vale menos que el homicidio de una mujer? Y la verdad es que yo ya no quise seguir en la discusión porque se vuelven peleas interminables familiares. Así es. Pero no es que valga más la vida de uno que otro. Es que justamente en el contexto cultural en el que vivimos hay mucha violencia institucional, y esa violencia institucional ha llevado a tener penas diferentes y visiones diferentes cuando es un hombre atacando a una mujer o cuando es una mujer atacando a un hombre. Que curiosamente, si una mujer ataca a un hombre, va todo el peso de la ley. No hay ninguna consideración emocionalmente hablando. Suele suceder que los jueces son mucho más rígidos. En situaciones semejantes son mucho más rígidos cuando la que comete el delito es una mujer. Incluso no solo en homicidios, en cualquier delito, ¿no? Y eso está verificado, eso está documentado inclusive. Y entonces no es que valga más uno que el otro, es que necesitamos hacer algo que se llama discriminación positiva, que es ponerle más peso
a uno para que se empareje. Y que también tiene que ver con la frecuencia con la que sucede el delito, Sí. en este caso. Así es. Entonces, bueno, no pude explicárselo a mi hermano, le mandaré el video a ver si lo entiende, si lo quiere ver y si lo puede entender, porque para los hombres entiendo que es un tema sensible en esta sensación justo de la discriminación positiva, porque sí hay una discriminación, sí es cierto, pero es con la finalidad de emparejar las cosas, esa discriminación. La violencia de género se produce en las sociedades donde se valora más a los hombres que a las mujeres, es decir, se desvaloriza lo femenino y se asume como natural la subordinación ante lo masculino. De esta manera se observa que las diferencias sexuales generan desigualdades sociales, lo que marca la diferencia de este tipo de violencia a otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. En cuanto a la violencia familiar o doméstica, es la violencia más expandida y que afecta a una mayor cantidad de mujeres cotidianamente, sin distinción de edad, educación ni condición socioeconómica. Es la que transcurre en el hogar, implica todos aquellos actos u omisiones que atentan contra la integridad física, psicológica, sexual y moral de cualquiera de los y las integrantes de una familia. Las investigaciones reportan que las principales víctimas de violencia familiar son las mujeres y en segundo lugar las y los niños. En cuanto a esto de la violencia sexual en la pareja, quiero hacer una mención de algo que me pasó recientemente con un paciente que me decía, es que ya le dije a mi mujer que se niega a tener relaciones sexuales, que ella es una criminal, que yo tengo el derecho de hacer uso de su cuerpo. Sí, porque está en la ley, en la obligación conyugal, ¿no? Ajá, derecho conyugal. Ajá, la obligación del... Dice, es que estás un poco atrasado en noticias. Sí, ¿no? Eso es. Ya se reformó y no es cierto. Bueno, no tiene... en España no, pero bueno. Aquí en México está tipificada, claro. La violación conyugal, ¿no? O sea, no hay ninguna obligación conyugal para tener relaciones sexuales. Tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a seducirla y a convencerla. Y probablemente tengan que trabajar algo en la pareja si ella siempre está indispuesta, ¿no? O tendrá algún problema que revisar ella en sí misma si siempre está indispuesta. Pero definitivamente no hay obligación ni hay esta idea que él tiene de es una criminal por no acceder a mis deseos. Sí. Y bueno, las consecuencias de la violencia en la pareja son muy amplias y bastante variadas. Voy a mencionar algunas nada más: baja autoestima, depresión, devaluación, temor al agresor, dependencia, ambivalencia emocional, inseguridad, aislamiento, dificultad en las relaciones interpersonales, desinterés en los demás, descuido de su persona, vergüenza, culpa, somatización, síndrome de indefensión aprendida. Estas son algunas. Hay otras que estas son más psicoemocionales, pero hay unas que son muy claramente físicas, que pueden ser enfermedades y lesiones e incluso la muerte. Sucede algo en esta circunstancia de violencia conyugal o de violencia pareja, que es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es la actitud que se adopta ante la violencia cuando ésta se ha vivido recurrentemente, de tal manera que la mujer no sabe que puede defenderse o no sabe cómo hacerlo. Esta indefensión propicia que la mujer se sienta impedida para buscar alternativas de solución. Y esto nos va a conectar con uno de los grandes mitos, que es, pues ahí están por su gusto, ¿no? Les gusta que les peguen, les gusta que las violenten, porque no hacen nada para salir romper el círculo de violencia. De esa situación. Y otra cosa que se ha descrito y se ha documentado es el síndrome de Estocolmo. La víctima permanece como producto de un estado disociativo que la lleva a negar la parte violenta del comportamiento del agresor mientras desarrolla un vínculo con el lado que percibe más positivo.
ignorando así sus propias necesidades y volviéndose hipervigilante ante las necesidades del agresor. Y entonces estas víctimas que dicen, pero es que es bueno conmigo. Víctimas, no, me refiero también incluso, el síndrome de Estocolmo se ha descrito en víctimas de secuestro, por ejemplo. Así es. Y entonces es que me trató bien. Y algunas incluso se enamoran del secuestrador, ¿no? Porque lo viven como salvador, ¿no? Porque lo viven como bueno, cuidador, como salvador. Como... Pues no las mató. No las mató. Claro. Y justo esta disociación es como me separo de la parte que se siente en riesgo y vulnerable y trato de agarrarme de lo que me pueda proteger y defender de cualquier situación que me haga mucho más vulnerable. Y entonces trato de darle lo mejor al secuestrador para que no se enoje, para que no se vuelva impulsivo y no me maltrate, ¿no? Entonces estoy pendiente de en qué momento se va a enojar y dejar de hacer eso que lo enoja. Y esto le pasa exactamente igual a las mujeres que viven con esta violencia en la pareja, que están hipervigilantes de su pareja, de qué lo va a hacer enojar, qué puede provocar un cambio de humor para evitar eso. En cuanto al cuanto al maltrato físico, vamos a encontrarnos desde empujones, jalones, sujeciones, puñetazos, patadas, cachetadas, golpes con objetos diversos, lesiones con armas, obligar a ingerir alguna sustancia o darla al receptor sin su conocimiento y o consentimiento, amarrar, negar alimento, atención médica o medicamentos. Todo esto entra dentro del maltrato físico. En cuanto al maltrato psicoemocional, vamos a encontrar prohibiciones, control, insultos, burlas, abandono, rechazo, negligencia, celos, humillaciones, indiferencia, actitudes devaluatorias, amenazas, omisión de afecto, descalificación, comparaciones. En cuanto al maltrato sexual, bueno, abuso sexual, corrupción de menores, violación, con delitos contra la salud con peligro de contagio. Y los que no son delitos en cuanto al maltrato sexual incluyen obligar a realizar prácticas no deseadas, infligir dolor, celos, presionar para que el otro acepte las relaciones sexuales, criticar o ridiculizar la sexualidad del otro. Y bueno, hablabas hace ratito del ciclo de la violencia. ¿En qué consiste este ciclo de la violencia? La violencia se va generando de acuerdo con distintas etapas. Y estas etapas, además, van siendo cada vez más rápidas, se va acelerando el ciclo conforme avanza el vínculo o la relación. Y bueno, podemos empezar por que empieza a haber podemos empezar por la agresión, ¿no? Vamos a empezar. Se da un hecho agresivo, un grito. Muy al principio hay muchas señales, incluso a veces desde el noviazgo, ¿no? Hay un grito por ahí, se desesperan, y empiezan a justificar sus comportamientos. Saben que no son correctos esos comportamientos y entonces cuando viene la agresión, lo que viene después de esa agresión es una suerte de culpa o arrepentimiento en el agresor, ¿no? El que agredió sabe que rompió un límite y entonces siente culpa o arrepentimiento. Puede ser desde un insulto, ¿no? Empezamos por, ay, eres una pendeja, chin, no tenía que decirle pendeja a mi novia, y así, y entonces viene la culpa y el arrepentimiento, seguido de reparación con regalos y atenciones y promesas de cambio. Cabe mencionar que esta culpa y arrepentimiento muchas veces va acompañado de echar la culpa al otro, ¿no? Es que no debí decirte así y me siento muy mal, pero es que tú, ¿por qué me haces estas cosas? ¿No? Y entonces hay una búsqueda de si tú te portas bien, yo no te vuelvo a decir eso. Y una cierta, en esta reparación y regalos y atenciones, te voy a compensar por haberte dicho pendeja, pero te pido que no vuelvas a ser así conmigo, ¿no?
Entonces tú también tienes que hacer cosas para que yo no te vuelva a decir, Claro. pendeja, por decir, ¿no? Luego, y vienen estas promesas de cambio. Viene una estabilidad temporal que le llaman como luna de miel, que al principio puede ser verdaderamente una luna de miel, todo es miel sobre hojuelas, todo marcha muy bien. Después, conforme avanza este ciclo, este es de las partes que se acortan mucho más, y es más bien eso, como estamos estables. Ya no somos la pareja ideal, sino ya no nos peleamos, cese de hostilidades por un tiempo, ¿no? Luego viene el rompimiento de promesas. Se empiezan a romper las promesas y otra vez viene algún rompimiento de, o sea, tú volviste a hacer algo que a mí no me iba a disparar el enojo. Viene la tensión, hay problemas, empieza a haber agresiones pasivas, tensión, otra vez agresiones psicoemocionales, hasta que se dispara la violencia física, las agresiones físicas. Y vuelve otra vez la culpa, el arrepentimiento, o sea, después de la primera vez fue pendeja, la siguiente vez te sacudí, y chin, no debí sacudirte, y qué pena, pero es que también tú ve cómo te pones, me amenazas con irte, o le miraste al otro, qué sé yo, no importa cuál, son pretextos a final de cuentas, no importa cuál sea el pretexto, hay algo que justifique que yo te haya violentado, y va de nuevo el ciclo. Es bien difícil de romper este ciclo, muy, muy difícil, porque justamente viene esta parte donde yo me siento culpable, y entonces la víctima empieza, híjoles, es que no es tan malo, es que sí se da cuenta que me hizo mal, es que pues también yo, ¿no? Con esta parte de tirarle la culpa al otro, pues también yo ya sé que se enoja y lo hago, ¿no? Tengo que cambiar yo también. Y entonces se va generando nuevamente esta parte del ciclo de la violencia, donde mucho de la culpa le empieza a cargar la víctima, además. Y entonces, ¿con qué fuerzas voy a romper el ciclo de la violencia si la culpable también soy yo? ¿No? Y esto nos va a catapultar a una serie de mitos que van reproduciendo esta violencia. Les decía hace rato esta idea de que a algunas personas les gusta que las maltraten, con esta cosa de, pues ahí siguen, seguro les gusta, ¿no? Y además que lo van justificando. Las víctimas, con este ciclo de la violencia, empiezan a justificar la violencia. Pues es que también yo ya sé cómo se pone. Y no hago nada para corregirme. Y no me corrijo, exactamente. Quienes aceptan una relación violenta son personas tontas. Ese es un mito que hay en justo, pues, o sea, que va junto con pegado con esto, les gusta, pues si no les gusta es que qué tontas son, ¿para qué se dejan? ¿No? Los generadores de violencia no pueden controlar lo que hacen. Ese es otro mito. Es que, pues no se pueden controlar, ¿no? La persona que recibe la violencia seguramente se la merece. Algo habrá hecho para que le peguen, ¿no? Y esto se pega con esta idea de, pues sí, ella lo provoca, ¿no? Como no quiere que pase. Pues claro, y es obvio, se nota a leguas que lo está provocando, ¿no? El receptor de la violencia puede hacer algo para que el otro cambie. Este es otro gran mito. Si yo me porto bien, si yo no hago esto, el otro va a dejar de ser violento, ¿no? Lo cual lleva a tener de todas maneras la culpa o ser la responsable de eso, ¿no? Claro. Hay mitos personales, como por ejemplo, el que abusa está enfermo. Se dice mucho que no, es que se dice mucho, por ejemplo, de cuando aparecen estos asesinos, ¿no? El asesino de por acá, de Atizapán. Su vecino. Nuestro vecino de por acá. Cuando salió, es que está súper enfermo. Y no, ¿cuál enfermedad? Es dicen las feministas, hijo sano del patriarcado, ¿no? Y muchas veces eso, o sea, no es que tenga ninguna enfermedad, ¿no? Que le impida controlarse o que, claro que no. Es parte de esta
cultura que permite a los hombres o que justifica a los hombres cuando se violentan, ¿no? Ellos sí pueden ser agresivos, ellos sí pueden golpear, inclusive desde que son chiquitos van y se pelean entre chamaquitos y órale, dense de moquetazos. Órale, campeón. Sí. Hasta que el primero diga, pidos, manito. Sí. Y entonces se promueve esa expresión de la violencia en los varones, ¿no? Él me quiere y va a cambiar. Va a cambiar por amor. Ajá. Otro gran mito es, yo sé que él es bueno y yo lo quiero. Que también estos mitos se van generando por ese periodo de luna de miel, ¿no? Que dan esa impresión. Es que sí me quiere, es que sí se arrepintió muchísimo de haberme hecho esto y me prometió que iba a cambiar, ¿no? El verdadero amor dura para siempre. Y entonces, si yo lo rompo, aunque esté recibiendo violencia y lo que sea, si yo rompo, estoy atentando contra el verdadero amor. Él necesita ayuda y yo puedo ayudarlo. Hay otros mitos en torno a la relación familiar. Mitos, por ejemplo, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, las personas que sufren esta violencia, pues se ven impedidas de pedir ayuda. Claro. Porque ¿a quién le digo que está pasándonos esto? Si la mujer lo provoca, el hombre lógicamente reacciona. ¿No? Pues es esta parte justo de pensar que se justifica cualquier respuesta violenta porque ha sido provocada. Y es justificar la violencia, a final de cuentas. Yo recuerdo, hace muchos años fui catequista. Y un día llegué, tenía un grupito de niños imposibles, no sabía yo cómo contenerlos. No soy buena con los niños, es una realidad. Pero bueno, ahí estaba yo, no sé por qué, hace muchos años. Por eso me sorprendí. Y entonces, cuando yo llegué, ya los habían subido, por alguna razón se me hizo tarde, ya los habían subido al salón. Y cuando voy llegando, un niño sale volando por la puerta del salón con otro que le pone el antebrazo en el cuello. Bueno, los agarré a los dos así de métanse, los senté a todos con su cuaderno enfrente. Les dije, ahora van a escribir 1000 veces, nada justifica la violencia. Pero lo que hiciste no fue un acto de violencia. Agarrarlos de la camisa. No, ponerlos a escribir 1000 veces, nada justifica la violencia. Yo no sé si eso fue acto de violencia o no, pero quería que les quedara muy claro que no había nada que justificara la violencia. Porque además empezaron con que es que él empezó y él no sé qué, y entonces nada. Aquí nadie empezó. Aquí mando yo. Entonces, 1000 veces. Aquí nada justifica la violencia. No creo que hayan sido 1000 veces. La verdad es que no daba tiempo para que escribieran 1000 veces eso. No, les pedí que escribieran en grande en el cuaderno, nada justifica la violencia, porque era importante que les quedara muy claro eso. No, nada la justifica, no hay nada que realmente justifique la violencia. Podemos explicarla con que no tenemos los recursos para negociar, con que no sabemos expresarnos, con muchas cosas pueden explicarla, pero justificarla nada. El hombre llega cansado y tiene que llegar a encontrar tranquila la casa. Porque la mujer no se cansa, ¿verdad? No, pues si no hace nada más que estar en la casa. Y porque la intranquilidad solo la provoca la mujer en casa. ¿No? Bueno, al hombre le corresponde asignar los castigos a los hijos e hijas. Para seguir manteniendo el sistema patriarcal. Claro. La mujer no tiene derecho a manifestar enojo. No, claro. Si nos enojamos nos vemos feas, ¿no? Te conviertes en una bruja. Somos brujas, arpías, ¿no? Cosas muy lindas. A la hija o hijo mayor le corresponde el cuidado de los hermanos o hermanas mayores. Esto no está tan metido en el tema de pareja, pero a veces cuando dejamos la responsabilidad a los hijos mayores que no tienen
la formación, la educación y la madurez, pues vamos a provocar reacciones violentas en ellos. Mitos en torno al amor y la pareja. El verdadero amor será eterno, ya lo habíamos visto. El amor lo perdona todo. La pareja nos pertenece. Teniendo una pareja no nos sentiremos solas ni solos. El sacrificio es una auténtica prueba de amor. Tener un hijo puede mejorar la relación. Para que la relación perdure, la mujer es la que debe ceder, siempre. Y la separación daña a los hijos y las hijas. Los factores que impiden buscar ayuda. Características de la personalidad producto de los efectos de la violencia. Sentir que no me la merezco, además, la ayuda. Esto se va a generar en este círculo de violencia. La persona que vive, que está afectada por la violencia, va a empezar a sentir que no merece nada. Que si acaso le están haciendo el favor de no divorciarse de ella, por ejemplo, ¿no? Hay creencias individuales, hay alteraciones producidas por la violencia, como la vergüenza, la culpa y el miedo, ¿no? De pronto, no es que no me lo merezca, pero qué vergüenza que se enteren que esto está pasando. O qué miedo que yo lo denuncie y que vaya a haber represalias. Que vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en una situación de violencia muy evidente en la calle, por ejemplo, alguien trata de defender, de entrar a mediar, y la mujer defiende al marido de no, es que él me puede pegar lo que quiera, ¿no? ¿Usted qué se mete si no es su asunto? ¿Por qué lo hacen? Pues por miedo. Así, o sea, mientras esté ahí el que defiende, pues qué padre, pero no va a quedarse ahí. ¿Qué va a pasar después? ¿No? Negación ante el abuso del poder, o sea, no logramos identificarlo o notarlo. División entre violencia grave y no grave. Ay, pues nada más me empujó, ¿no? Fue poquito. Fue poquito. Nomás me tiró por las escaleras, no me fracturé el cráneo. Exacto. Sin tomar conciencia que va en escalada y va creciendo. Hay creencias familiares respecto al manejo del conflicto. Mucho relacionado con esto de la ropa sucia se lava en casa, no hay que meter a los papás, por ejemplo, que en un punto es cierto, meter a la familia extensa en un problema de pareja complica el conflicto de pareja, pero es bien difícil identificar en qué momento sí hay que solicitar la ayuda de la familia extensa, ¿no? A los hermanos, a los papás, para que vengan a ayudarme, ¿no? Hay creencias familiares en torno a la lealtad, idealización de la familia y la pareja y el amor obligado. Y además, como reproducciones de violencia transgeneracional, ¿no? Si mi papá le pegaba a mi mamá, pues, ¿cómo le voy a pedir ayuda a él para que no me pegue mi marido? Por ejemplo. Factores que impiden buscar ayuda, seguimos en esto. Falta de respuesta de las instituciones, carencia de redes seguras de apoyo, reproducción de mitos, ¿no? Con esto que se ha dicho, por ejemplo, que ya no hay dinero para los refugios, no significa que no existan, todavía existen los refugios, pero con tanta revuelo que se ha dado de ya no hay recursos federales para apoyar a los refugios, de pronto las personas pueden pensar que ya no tienen recursos, ya no pueden recurrir a esos refugios. Todavía existen, todavía pueden recurrir a ellos. En el Estado de México, por ejemplo, tienen apoyos estatales los refugios, entonces sigue habiendo refugios, sigan considerando esta alternativa para apoyarse. Y bueno, las ideológicas, obviamente, la discriminación por género, la validación de la violencia como modo de relación, de educación o de control. ¿Okay? Y bueno, mi interés por hablar del tema de la violencia en la pareja tiene que ver también con qué hago si yo estoy viviendo violencia o si sé que alguien está viviendo violencia, porque de pronto es muy difícil.
De pronto me ha pasado a mí aquí en consulta que vienen parejas que identifico claramente la violencia en la pareja, que la nombro, yo digo, esto es violencia en la pareja. Y la verdad es que a veces las personas no están listas para identificarla y para pedir ayuda al respecto. Cuando vienen a consulta vienen por otro motivo, ¿no? Celos o otro tipo de motivo. A veces son ellos los que nos traen a la pareja para, ya contrólamela, porque no puedo yo, mi violencia no alcanza para controlarla. Para hacerle entender que se porte bien. Entonces, de pronto, nombrar las cosas, decir, esto es violencia, no es suficiente. Y las personas no están listas. Lo que yo he hecho en esos casos es eso, nombrar la violencia y decirles, tú sabes que esto es violencia y que puedes pedir ayuda. Y entonces, que puedan las personas que están viviendo la violencia, que son víctimas, identificar cuál es su red de apoyo, ¿no? Y que sepan a quién recurrir en el momento que estén listas para pedir ayuda, que sepan que pueden recurrir a pedir esas ayudas, que puedan identificar cuáles son las manifestaciones de la violencia y que puedan ellas justo ponerse a salvo, buscar de qué manera, si empieza una situación violenta, cómo te puedes poner tú a salvo para que no escale la violencia hasta que tengas que llegar a un hospital, por ejemplo, ¿no? Y cuando estés lista, que sepas a dónde ir y con quién recurrir. Porque a veces presionar a las personas, ya te dije que es violencia y tú no lo estás dejando, las pone mucho más vulnerables. Sí, claro. Que justo entender que no están listas, ¿no? Y bueno, decirles, aquí estoy para cuando estés lista. Y si lo que necesitas es hablar para desahogarte, aquí estoy para que te desahogues. No importa cuántas veces me vengas a contar cómo fue violento el tipo, no te voy a presionar para que lo dejes porque no estás lista, ¿no? Sin dejar de nombrar las cosas, sin dejar de decirle, ojo, estás en peligro, ¿no? Para no cerrarles esas puertas a las personas que están viviendo violencia. Así es. Y adelante. Y sobre todo eso, que estén conscientes que están en peligro. Porque esta parte es algo bien complejo, el tema que presentaste es fantástico, sin embargo es sumamente complejo, porque tiene que ver con la propia historia de la persona. Este aprendizaje de indefensión puede ser, como mencionaste, transgeneracional, y aprender que así son los hombres y que así es la relación en la pareja. Yo veo otro peligro muy grande, esta deformación del amor. El amor como que no lo comprendemos. Sí, ok, la Biblia puede decir el amor puede perdonar, pero la Biblia nunca dijo quédate ahí para que te sigan golpeando, ¿no? Otro elemento que es importante para las mujeres, o que yo he buscado trabajar con las mujeres, es sí darles esta fortaleza como para que puedan empezar a fortalecerse y a marcarlos, no los límites, porque igualmente está comprobado que cuando llegan a demandar al hombre, muchas veces ellas mismas van y lo sacan, perdonándolo y perpetuando esta cadena o este círculo de la violencia. De los aspectos legales, o dentro de los aspectos legales, está la parte de la mistificación. No es que la mujer diga, no, si yo ya sé cómo que no le tengo que dar la sopa fría o cosas como estas que lo enojan. Es esta parte de la mistificación, porque las ideas puede ser una autoestima o un autoconcepto muy pobre, un no merezco, un pensar cuál es el lugar de la mujer en la relación de pareja, todo esto como para decir, no, si yo soy la que soy culpable o responsable de que se enoje, ¿no? Y sobre todo desde un amor carencial en donde, pues esto es lo que aprendí que hay, así son las cosas y prefiero estar con él de esta manera,
que estar sin él o vivir sola, sobre todo cuando hay hijos, ¿no? Y creo que esta parte de que las mujeres puedan tomar conciencia, que puedan despertar y detectar sobre todo esta fantasía de va a cambiar, no es eso más que una fantasía. O sea, las personas van mostrando, e igualmente darnos cuenta que ellos son también, que aprendieron a través de las generaciones igualmente esta forma de relacionarse, ¿no? Entonces es como complejo, pero la CEDAW hace muchos años, creo que en Beijing fue que dijo que ya no se tipificara como violencia intrafamiliar, porque antes estaba así tipificado y al ser intrafamiliar no podían entrar los aspectos legales. Entonces, por eso se cambió a violencia de género y es como se ha podido, digamos, abrir a los aspectos legales. Y bueno, creo que las mujeres necesitamos sobre todo esta parte de grupo, este grupo de contención, este grupo de apoyo, porque sí, lo que se ve es que cuando no hay este grupo de apoyo, mujeres como muy aisladas, muy solitarias, es mucho más difícil que puedan buscar ayuda y salir adelante. Ya lo que dijiste, Nadine, que me parece muy importante, no solamente dentro del proceso terapéutico, sino también justo entre iguales. Y no necesariamente entre iguales en razón de género, sino también entre iguales en razón de edad, de profesión, de cualquier otro tipo de similitud que nos caracterice, que es el poner en la mesa la violencia, nombrarla de manera clara y no circunscribir únicamente al aspecto sexual de la pareja justamente el tema de la violencia. Dejar muy claro que la violencia se puede manifestar de todas las formas que nos has compartido, de forma verbal, de forma emocional, de forma física. Me faltó hablar de la económica. De forma económica, de forma de manera patriarcal, es decir, atentando contra cuáles son tus propiedades, no patriarcal, patrimonial, perdón. Patrimonial. Cuáles son tus, atentando contra las cosas que son de tu propiedad. Y bueno, muchísimas horas que podríamos aquí llevarnos otras 2 horas hablando, pero regresando a lo que había dicho inicialmente, me parece muy importante que se nombre, porque a veces pareciera creerse que, como tú nos lo dejaste muy claro, las mujeres sí se dan cuenta de que están dentro de una relación violenta. La realidad es que pueden y no darse cuenta. Y cuando se dan cuenta, en muchas ocasiones lo que existe es la justificación, como también nos lo comentaste. Y esta justificación es justo la que en muchas ocasiones no ayuda a romper el círculo, porque pueden faltar muchos elementos en la personalidad de las mujeres, aunque también hay muchos factores de pareja y sociales que no contribuyen a que se rompa el círculo. Si no tengo una buena red de apoyo, ¿a dónde voy a acudir en el caso de que se presente un nuevo episodio de violencia y se vea incluso en riesgo mi vida? Y me acuerdo, como siempre que tocan el tema de violencia, me acuerdo mucho de esta película de Ya Nunca Más, en donde si bien el personaje de Jennifer López, Slim, tiene una red de apoyo aparentemente sólida, que son aquellas personas que de alguna manera la criaron como si fuera de su familia, porque cuando se murió la madre fue abandonada por el padre, pero ella no cae en cuenta de la violencia hasta que no se da en contra de su hija. Antes no hay manera de que ella logre fortalecerse de tal manera que emprenda la huida. Por más que la amiga se lo dice, oye, date cuenta, mira lo que está pasando, o sea, esta es una situación de riesgo. Y pues, lo que vemos en la película no es algo que sea ajeno a lo que viven muchas de estas mujeres. La persecución del victimario hacia su persona hasta que las encuentra y termina en muchas ocasiones corriendo con peor suerte, como le dice el policía al final a la película, cuando le dice el hombre está dentro, está vivo, ¿no? Pues, usted fue violentada, sí, pues suerte que está viva, ¿no? Y en muchas ocasiones las mujeres no corren con esa suerte de mantenerse vivas cuando logran salir, entre comillas, salir de una relación de violencia.
Y yo no estaría tan de acuerdo en que no puede haber un cambio en quien ejerce la violencia. Si no, me preguntaría al final entonces para qué estamos trabajando en el tema de violencia. Si no propiciamos relaciones que sean distintas desde la interacción que tienen los hombres entre ellos mismos como género y las relaciones que establecen con las mujeres. Y justo esto es lo que a mí me choca un poco de la segregación pedagógica, porque el que el otro me ponga en mi cara el que yo le diga a mi pareja que sí me estoy sintiendo violentada y el que mi pareja me diga cuáles son las razones por las cuales no aprendió a relacionarse de una manera distinta, habrá una puerta muy amplia para dejar entrar justo a la negociación, a la conciliación, al aprendizaje de nuevas formas de relación, que si simplemente atiendo las necesidades de la mujer, más no atiendo cuál es esta estructura rígida que tienen algunos hombres para vincularse con las mujeres, para ejercer el poder. Eso es algo que es importante decir de la violencia, que no es más que también un ejercicio de poder sobre alguien que tiene menor fortaleza, que tiene menor edad, que tiene menos recursos para poder afrontar esta situación. Yo creo que cuando dicen que dentro de los mitos, cuando decimos que la mujer espera que él cambie por amor, es que es por amor. O sea, las personas sí cambiamos todo el tiempo, pero no por la promesa de ya no lo vuelvo a hacer, va a cambiar. La pura promesa no es suficiente. Se requiere una intervención, se requiere hacer un trabajo personal, se requiere aprender herramientas de negociación, de comunicación, de manejo de las propias emociones. Y si no se trabaja con todo esto, no va a haber un cambio en esa respuesta. Por supuesto que las personas cambiamos, y tan cambiamos que se va creciendo ese ciclo de la violencia si lo dejamos solo. Claro. ¿No? Pero la idea es que se pueda cambiar hacia tener más recursos para mejorar los vínculos en general. No necesariamente hay que dejar a la persona que es violenta. Claro. Lo que sí es identificar la violencia y hacer intervenciones muy concretas, y que la persona que es violenta esté dispuesta a aprender estos nuevos recursos. Así es. Pero desgraciadamente no son tantos los programas que hay, en México por lo menos, en cuanto a, digamos, a este reaprendizaje del agresor. Son muy pocos los grupos, nada más. Hombres por la Equidad, realmente hay poco trabajo, y ahí sí sería importante dentro del trabajo terapéutico que se tomara en cuenta como un reaprendizaje de vinculación igualmente por parte del hombre. Eso ayudaría mucho, pero desgraciadamente no son tantos los programas. Bueno, y aunque no sean tantos, al final contamos con ellos, que es lo mismo que decías hace rato, Nadine. No es que los refugios hayan desaparecido, simplemente dejaron muchos de ellos de recibir apoyo del gobierno. Y quizás si en estos refugios también existieran programas para que los hombres reaprendieran a vincularse con las mujeres, pues sería una estrategia que ayudaría a ganar, ¿no? Tanto a las mujeres que están dentro de los refugios como a los hombres que están buscando que sus parejas vuelvan a casa para aprender o para intentar una forma de relación en donde no medie la violencia como parte de la interacción de pareja, ni tampoco en la interacción con las hijas y los hijos, porque esa es la otra cuestión de la que no se habló en este momento. No necesariamente es quien violenta a la mujer en una relación de pareja, quien violenta también a los hijos. En muchas ocasiones es la mujer quien se cobra, por ponerle un calificativo, esta violencia que está viviendo con las hijas y los hijos, que son quienes en ese momento no tienen tantas herramientas para defenderse de una situación de este tipo. Pues vaya temita que nos trajiste para el domingo, como para empezar contentas la semana. Bueno. Pero bueno, aquí me parece que algo muy importante es esto que también tú dijiste, están las puertas abiertas en muchos espacios, no solamente en las Tres Gracias o en cualquiera de las Tres Gracias, sino en muchas instituciones que pueden acompañarles en este proceso
de atención a la violencia y que yo sí me atrevería a decir que es uno de los grandes logros de México ante los compromisos de la CEDAW, que se han creado instituciones, se han creado leyes para proteger justamente a quienes se viven víctimas de la violencia y que a lo mejor las instituciones que dan cumplimiento a la ley no funcionan tan bien, sin embargo, pues ahí están las otras más grandes para poder encontrar un acompañamiento, un apoyo, un refugio que es gratuito, además de todo, por obligación, y que puede, pues, ayudar a que se salga de este círculo que cada vez, como bien lo dices, se hace más estrecho hasta que no aguanta más. Que además en los refugios, también hay que decirlo, hay una atención multidisciplinaria. Es correcto. No es nada más te escondo, es trabajo contigo emocionalmente, con los hijos, y busco, te ayudo a buscar medios para que puedas ser autosuficiente. Así es, promueve habilidades para el trabajo, para la vida, para la crianza incluso de las hijas y los hijos, ¿no? Y buscar la continuación escolar de los hijos, o sea, es una atención completa. Integral. Así es. Integral. Importante y que habrá que tener en cuenta. Sí, pues muy bien. Pues excelente, yo Muchas creo gracias. que da para con muchos programas, pero bueno, tendríamos que vivir como 100 años para terminar con todos los pendientes que han salido en esta temporada. En este tema, pero excelente. Gracias, Nadine. Pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Y yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga, y juntas somos las 3 gracias. Hasta la próxima.